Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es martes 5 de septiembre de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte confirma que la COFEPRIS deberá entregar las autorizaciones para el uso de emergencia de las vacunas contra el COVID-19. La Corte publicó la lista de 60 aspirantes a integrar 2 ternas para designar a una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El envejecimiento de la población presionará los sistemas de pensiones y de salud, advierte especialista en foro organizado por la Suprema Corte. Vamos al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 recursos de revisión en materia de seguridad nacional promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En el primer caso, confirmó la resolución del INAI, que ordenó entregar la información sobre datos para identificar los frascos de las vacunas COVID aplicados a la población. Escuchemos al ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo. La propuesta señala que la información no debe ser reservada, tomando en cuenta que divulgar la información no generaría un incumplimiento de las condiciones confidenciales de los contratos, ni tampoco permitiría conocer la ubicación y destino de las vacunas no empleadas. Asimismo, el Estado mexicano ha hecho públicos esos datos en versiones públicas. En el segundo recurso, el Pleno también confirmó la resolución del INAI, que ordenó entregar información sobre las cantidades de los equipos de refrigeración para el correcto almacenamiento y distribución de vacunas a los servicios de salud. En el tercer caso, el Pleno determinó que las versiones de las solicitudes de la autorización de uso para emergencia de las vacunas COVID y las autorizaciones correspondientes no deben reservarse por motivos de seguridad nacional, por lo cual confirmó la decisión del INAI de entregar estas versiones, pero que estas versiones deben ser en formato de versión pública para reservar la información, para preservar la información reservada o confidencial. Estos fueron los asuntos que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este martes. Agradecemos tu reporte, Mario, y por supuesto los detalles de la información en el noticiario nocturno. En otro tema, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 46/2016, en la que invalidó diversas disposiciones de los códigos de justicia militar y militar de procedimientos penales, entre ellos los artículos 10, párrafo segundo, y 43 párrafos del primero al cuarto y sexto del Código Militar de Procedimientos Penales por falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad, ya que las afectaban directamente al regular su intervención en procedimientos en materia de justicia militar. También invalidó disposiciones que permitían el uso de la fuerza para hacer comparecer a un testigo, las que permitían la inspección de vehículos y las que permitían al Ministerio Público Militar solicitar la geolocalización de personas sin control de la autoridad judicial. También invalidó las disposiciones que permitían los cateos, la prolongación de la prisión preventiva y el aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras, entre otros. Y la Suprema Corte publicó la lista de 60 aspirantes para definir a 2 ternas, una de mujeres y una de hombres, que enviará al Senado para que designe a una magistrada y a un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Una vez que concluya el plazo de 5 días para que quien lo desee presente las observaciones u objeciones pertinentes, el Pleno de la Suprema Corte, después de evaluar a los aspirantes, elegirá a 12, 6 mujeres y 6 hombres a través de votación por cédula.
La Corte publicará la lista de los 12 aspirantes seleccionados, quienes comparecerán ante el Pleno con el fin de presentar sus propuestas y para ser cuestionados por los ministros. Posteriormente, se procederá a elegir mediante votación por cédula a las 2 ternas que serán enviadas al Senado. La supervivencia de la justicia depende de la ética y la legitimidad judicial, pues son la base del Estado de Derecho, de una convivencia plena en sociedad y de la calidad de las decisiones judiciales. Así lo expresó la investigadora María Adelaida Ceballos Bedoya del Centro de Estudios de Derecho y Justicia y Sociedad, quien participó en el primer Congreso Internacional Ética y Legitimidad Judicial, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Hay un elemento fundamental en la justicia y es atraer a los y las ciudadanas y asegurarnos de que cumplan con las decisiones judiciales. Eso no es posible si los y las ciudadanas consideran que la justicia no es suficientemente legítima. México enfrentará grandes retos en los próximos años con su población adulta mayor, pues el sistema de pensiones está presionando las finanzas públicas, alertó el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Roberto Hamchande. Lo anterior en el marco de un seminario sobre derecho a la seguridad social y cargas de cuidado, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y difundido por las Casas de la Cultura Jurídica. El especialista dijo que a ello se suman el incremento de enfermedades como la diabetes, hipertensión o los padecimientos mentales en los mexicanos mayores de 65 años. Hay una serie de cosas ahí que no solo tienen que ver con cuestiones médicas, sino también con cuestiones económicas y personales que tenemos que analizar. Y en el marco del ciclo de conversatorios nacionales sobre el sistema de justicia laboral, se abordó el tema de los derechos colectivos y el mecanismo rápido de solución de controversias que prevé el TEMEC. El magistrado Héctor Orduña Sosa explicó que el mecanismo le fue impuesto a México con el fin de que se respeten los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Concretamente, a México se le puso la Carta de Derechos Laborales, que sería el anexo 23A, está dirigido a México, que es sobre todo concretar y hacer efectiva. Yo creo que la palabra que quisiera resaltar es hacer efectivos los derechos prometidos en la reforma de 2017, en la reforma de 2019, en los convenios de OIT. Es hacer efectivos, que no queden en el papel, porque ya habían quedado en el papel en el Telecán. Explicó que las denuncias por la violación de estos derechos pueden ser anónimas. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá pueden solicitar la activación del mecanismo y México puede definir si acepta o no la petición. Incluso las autoridades del gobierno de Estados Unidos o de Canadá pueden llevar a cabo investigaciones. En México presentan una solicitud, se somete al Estado mexicano, el Estado mexicano determina si acepta o no, y a partir de ahí se van a tomar medidas para atender esas violaciones que detectó el Estado denunciante, y a partir de ahí puede derivar en sanciones para las empresas respecto de sus exportaciones a Estados Unidos o Canadá. Y en otro asunto, el Pleno Regional en Materia Civil de la región Centro-Norte, con sede en Guadalajara, Jalisco, estableció que la pensión alimenticia provisional prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz tiene la naturaleza de medida cautelar y como tal, en su vertiente de tutela anticipada, parte de la apariencia de buen derecho, pero como es impulsada por los contendientes, debe interpretarse con enfoque de derechos humanos para proteger a los distintos integrantes de la familia en condiciones de igualdad, por lo que el juzgador no solo ha de otorgar la pensión alimenticia provisional cuando es solicitada, sino además está obligado a fijarla en el caso de que advierta su necesidad y que se cumplan los requisitos indispensables para su emisión, por tratarse de un proceso inquisitivo y de litis abierta en el que debe intervenir de oficio. Pues el artículo 4 constitucional precisa que el derecho de familia debe proteger a todos los integrantes de ese núcleo. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar,
Carta de Relatora de Naciones Unidas obliga a las autoridades mexicanas a proteger la independencia judicial. Continuamos con la información. La Defensoría Pública Federal señaló que la carta que se difundió de la Relatora Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas sobre el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, procesada por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, es un llamado a las autoridades mexicanas para que adopten medidas concretas que garanticen la independencia judicial, ello con el fin de proteger a las y los jueces de toda forma de influencia política que pueda afectar, condicionar o inhibir la adopción de sus decisiones y evitar represalias en su contra. Precisa que en el caso concreto de la jueza Angélica Sánchez es indispensable que el gobierno de Veracruz garantice la independencia judicial y concluya las investigaciones o procesos en su contra por ser un claro ataque a su función, así como que la Fiscalía General de la República investigue los hechos de tortura. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral determinó que la posibilidad de crear grupos parlamentarios es un derecho político electoral, por lo que revocó una resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que se había declarado incompetente para conocer sobre la omisión del Congreso local de reconocer la integración de un grupo parlamentario. La aducida omisión de dar respuesta a la petición para la conformación de un grupo parlamentario sí es susceptible de generar una eventual afectación al derecho de petición en la materia política electoral y a la forma en la que desempeñan el cargo las diputaciones locales. En otro asunto, determinó que el Tribunal Electoral de Hidalgo carece de competencia para modificar la destitución del delegado municipal de la comunidad de Coahuilco, pues esta no puede ser objeto de control mediante el juicio ciudadano local, ya que no constituye un acto de naturaleza electoral. La Sala Regional Jalapa ordenó al Tribunal Electoral de Oaxaca emitir una nueva determinación sobre la elección extraordinaria de concejalías para el periodo 2023-2025 en el Ayuntamiento de San Pedro Mártir, Yucuxtlaco, pues no tomó en cuenta todos los agravios denunciados. Por ello, revocó la sentencia que ordenaba realizar una nueva convocatoria a votar, ya que excluía injustificadamente a las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres que no son jefas de familia. Sin embargo, omitió pronunciarse sobre la restricción de no ser originario del municipio. Es que se propone revocar la sentencia impugnada en lo que fue materia de controversia para que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca emita una nueva determinación en la que atienda los agravios que expuso el actor en la demanda estatal. El Poder Judicial de Durango emitió la convocatoria para ocupar el cargo de consejero o consejera de la Judicatura Estatal por un periodo de 5 años. Podrán participar juezas y jueces de primera instancia. La unidad itinerante del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Tlaxcala, CEJAMóvil, recorrió el municipio de Coapixtla para ofrecer servicios de mediación a la comunidad, promover la cultura de paz y garantizar el acceso a la justicia. El Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua creó un juzgado coadyuvante para atender las demandas de divorcio por mutuo consentimiento. Será la jueza o juez de primera instancia en el Distrito Judicial Morelos, con sede en la capital, quien conozca de estos asuntos. El próximo 21 de septiembre entrará en funciones el primer juzgado cívico en la capital de San Luis Potosí para la resolución de conflictos de seguridad y convivencia ciudadana, tales como disputas entre vecinos, faltas administrativas o infracciones en materia ecológica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Poder Judicial de la Ciudad de México puso en marcha la jornada gratuita de mediación y otros servicios que estarán vigentes hasta diciembre en las diversas alcaldías. Mediadores certificados atendieron, informaron y ofrecieron soluciones entre las contrapartes sobre diversos procesos en materia familiar, civil y mercantil a cerca de 20 personas en Iztapalapa.
A la par, el gobierno de la Ciudad de México inició las jornadas del programa Facilitadores Cívicos, el cual busca evitar que los conflictos entre ciudadanos escalen y lleguen ante los tribunales. En otra información, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada examinará la situación de este delito en México los próximos 13 y 14 de septiembre como parte de su siguiente periodo de sesiones. Sostendrá un diálogo público con autoridades del gobierno mexicano para analizar avances y retos en la materia. Adelantó que insistirá en que el Estado mexicano se encargue de crear un comité contra las desapariciones y una política nacional para eliminarlas. Antes de despedirnos, le damos a conocer que esta tarde las y los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado de circuito, incluidas 25 plazas de magistradas y magistrados especializados en el sistema penal acusatorio, resolvieron el cuestionario correspondiente a la primera etapa en la sede central de la Escuela Federal de Formación Judicial. Cabe destacar que uno de los 3 concursos que se llevan a cabo es exclusivo para mujeres. En total son 196 aspirantes los que presentaron el examen escrito. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir nuestro avance informativo a las 19:30 horas y el noticiero nocturno a las 8:30 de la noche. Gracias por su atención. Hasta pronto.